Comenzamos con este tutorial para la prueba de 1500 metros planos en pista, a tratar de realizar los 4 minutos con 30 segundos. Como en todos los programas, vamos a hacer 6 días de entrenamiento con un día de descanso, un día libre. Bien, aquí ya vamos a ver los días martes y jueves que siguen una misma mecánica. Realizar un trote de 40 a 50, menor a una hora, 30, 40, 40, 30, 50, 40. ¿Ok? Aquí lo interesante es que tienes que realizar gimnasio este día. Por lo regular, debes de realizar este entrenamiento en trote de ser posible para que no fatigues tus músculos y tus fibras musculares para realizar el ejercicio de fuerza, ¿no? Aquí pues lo vamos a realizar lo que es todo el fortalecimiento del cuerpo, o fuerza, o potencia, o resistencia, según sea tu nivel, tu conocimiento. ¿Ok? Este es un término muy complejo. Hay libros enteros, libros y libros y más libros. Por eso hago generalizado aquí. Más adelante sí voy a hacer unas rutinas para explicarte qué ejercicios realizar para corredores. ¿Ok? Por lo pronto así en general. Entonces ya explicamos este. Ahora vamos con los lunes, miércoles y viernes. Aquí, por lo general, vamos a ir a la pista. Aquí sí necesitamos hacer el entrenamiento de calentamiento, sí o sí. Ok, ya sabemos qué es. 20 minutos, los ejercicios dinámicos y los yogis. Y unos jaloncitos antes de entrar a la pista. Y ya vamos a realizar aquí 12 200 por 200. Ok. Más adelante te voy a enseñar la tabla de entrenamientos a qué ritmo los debes de hacer para que te guíes, puesto que aquí pues nomás sería 12 200 por 200 sin saber a qué tiempo, ¿verdad? Y así sucesivamente, la primera semana, el primer mes, perdón. Entonces, los miércoles igual, aquí es distancia corta, no te olvides, estos son intervalos cortos. Acá vamos a hacer intervalos largos, que ya son los miles. El calentamiento es igual. Si no sabes cómo realizar rutinas de calentamiento metódicamente para corredores, aquí en el canal están en los primeros videos toda la metodología, todo el procedimiento que debes de realizar, que te lo recomiendo, lo hagas y lo vayas aprendiendo. Esto te va a llevar un poco de tiempo en llevarlo, ya que son rutinas, pues sí, es una rutina larga, pero muy efectiva para corredores, ¿no? Desde cero hasta la élite. Entonces, los 5 miles y 3 minutos de trote. Haces un 1000, descansas 3 minutos trotando y haces el otro 1000. Y así en lo sucesivo, aquí van a ser 5800 por 2 minutos de trote. ¿Ok? Aquí van a ser 3500 por 3 minutos de trote. Acá otra vez 5000 por 3 minutos de trote. ¿Ok? Entonces pasamos al viernes. El viernes va a ser un día, digamos, para desarrollar velocidad o resistencia. En este caso yo te voy a poner aquí que hagas farcles. Haces un calentamiento tranquilo, normal, y empiezas a hacer tus farcles. Aquí hay videos de farcles de cómo realizarlos. Desde principiantes a intermedios avanzados. Aquí yo creo que entre unos 6 a 8 repeticiones está bien. Pues en este mes los puedes hacer 2 minutos rápido por 1 minuto lento de trote. Ok, más adelante en el mes ya competitivo los podemos invertir. 1 minuto rápido por 2 de trote, ya que se requiere más descanso. Entonces, así continuamos todos los viernes durante el primer mes. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Si los que se están preguntando por qué tan repetitivo, recuerda, recuerda que la constante es que el cuerpo se vaya adaptando al entrenamiento. Entonces, con esto él puede asimilar claramente de alguna forma un efecto inmediato a corto plazo, ¿verdad? Entonces los domingos pues vamos a variar el entrenamiento, el calentamiento es igual, a hacer 10 cuestas hacia arriba, ¿ok? Ya está el video, puedes ir a checarlo en este canal, es un video muy bueno.
y ahí te explico los diferentes niveles y todo, pero aquí pues ya como es un tiempo, pues se puede decir un poquito más exigente, pues ya se puede decir que son intermedios avanzados y avanzados, en el cual pues los deberán de realizar ya de media intensidad a alta intensidad. Ok, vamos a pasar entonces a la tabla para explicarte los tiempos en que debes de realizar estas distancias. Pues aquí tenemos la tabla. Esta es una de las estructuras más importantes del entrenamiento, ya que sin esto pues no tendría ningún sentido todo lo demás, ¿no? Sería estar entrenando al ahí se va sin razón y camino. Entonces vamos a poner estas distancias desde 100, 200, 300, 400 hasta 1500. Y estos porcentajes vamos a explicarte aquí. Estos tiempos que están aquí van a ser para tus rodajes. Ok, digamos que sales el domingo a hacer 60 minutos, los puedes hacer a este tiempo. Ok, entre este tiempo y este tiempo también. En una temporada general los puedes hacer de 5 para arriba. El primer mes vamos a manejar estos como el mes 1, 2 y 3. Ok, son 12 semanas, el cual va a ser la primero para la preparación general, la segunda va a ser para la preparación específica y la segunda la competitiva. Aquí mucho ojo, ¿ok? Es lo mismo, se pueden clasificar y denominar de diferentes formas. Entonces, pero yo los voy a manejar de esta forma simple para que tú te ubiques rápido. 1, 2 y 3, etapa general, específica y competitiva. ¿Ok? Vámonos. Primero, en la etapa del mes 1, vamos a estar trabajando prácticamente en estos tiempos. En estos tiempos. Y poquito de esto en la pista. Yo salgo a trotar los domingos y me voy ahí a 5 para arriba, lo que diga, ¿verdad? Ya sea en plano o en cerro, no te olvides, estos tiempos son para plano, ¿ok? Para terreno plano, por lo general son para pista, pero pues si puedes entrenar en un llano, pues también, ¿no? Ya que todos no tenemos acceso a ir a una pista. Igual aquí, si voy a entrenar este porcentaje, estos son los tiempos, si voy a entrenar el 70%, es a 420. En un video te expliqué que si entrenabas de una forma muy específica, sobre todo si eres joven, ¿verdad? Y puedes sostener el 70% de tu capacidad en la etapa competitiva, este sería tu ritmo mínimo. Ya estos ya no entrarían más que solamente en una etapa general. Este estaría en la competitiva, en el 2. En el 2 y el 3 ya no bajarías de este ritmo. Ok, tus rodajes de 30, 40, 50. Mucho ojo en eso. Bien, entonces, por ejemplo, en el primer mes me meto yo a entrenar los miles, digamos, 800, miles, 1500 o 2000. Tú puedes doblar el tiempo si quieres hacer 2000, pero con estas distancias son buenas, ¿no? Las deberás de realizar este tiempo. En todos los programas de aquí para adelante y en los que ya están, vamos a manejar, como te dije, 1, 2 y 3. En el primer mes, aquí te pongo, primer mes, si haces estas repeticiones, serán a estos tiempos, ya que es una distancia más grande, como te mencioné en otros videos, y lo hacemos a una capacidad o una intensidad más baja. ¿Ok? Entonces ya estamos en eso. Vamos a pasar al 100%. En el segundo mes, bueno, en el primer mes todavía también te explico, si haces repeticiones cortas, estos tiempos sí son los que tienes que realizar. Para esta distancia, para el 1500 y 800 también es válido. 800 y 3000 metros. ¿Ok? Entonces ya habiendo dicho esto, nos vamos aquí al 100%, lo que estamos buscando. El 430 que estamos buscando. En el tercer mes, muy abusado, en el tercer mes, que sería la competitiva, vamos a realizar estos tiempos. De preferencia, todo en estos tiempos. Si yo hago, digamos, 7 por 200, los voy a hacer a 36 segundos. ¿Ok? Y así sucesivamente, según que haga el programa. Si el programa dice 2800, pues los hago a 224. Acuérdate, en el tercer mes, a este ritmo. Los trotes, pues ya de preferencia hacerlos en este ritmo. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué en el tercer mes, lo que es la competitiva?
¿Por qué todos a esto? Porque recuerda que este es el tiempo que buscamos. Lo que le estamos enseñando al cuerpo y a la mente es correr a este ritmo. A este ritmo para llegar. Si tú vas sumando aquí 100, 200 y todo eso, te va a dar 430. Tú estás en la pista, debemos escoger el 36, el 200. Entonces, si tú arrancas aquí y tú das 36, vueltas de 1.12, 2.24, haces el 430 en el 1500, ¿ok? Aquí el 300 es 51, son pues 3 vueltas y 300 metros, ¿ok? Mucho ojo, vamos a ir explicando con más detalle esta forma de clasificar y planificar el entrenamiento. Mucho ojo, ¿ok? Acuérdate, 1, 2 y 3. General, específico y competitivo, que pues también le llaman el ABC o la estructura de bloques de acumulación, transformación y realización, ¿no? Transformación, el ATR, el mentado módulo, la periodización por bloques de ATR, acumulación, transformación y realización. Es lo mismo, todo es lo mismo. Son sinónimos, ¿no? Que te irás encontrando, que te encuentra uno en los libros y tarda uno mucho quebrándose la cabeza tratando de entender esto. Pero así lo vamos a manejar, acuérdate, 1, 2, 3, porque más adelante te voy a planificar cómo hagas tus planes. Aquí es 1, 2, 3. O sea, 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero igual pueden ser 2, 2, 2. ¿Ok? También pueden ser 3, 3 y 3. ¿Qué significa esto? Pues preparación doble. En vez de hacer 1 mes de preparación general, haces 2, 2 de cada mes. O haces 3 y 3 de cada uno. O también pueden ser 4, 4 y 4. Más adelante aplicamos con más detalle, ¿no? Vamos a pasar otros meses para que no se haga tan largo porque me emociono con esto yo. Como te decía, me emociono. Yo me meto aquí en las letras y los números y me pierdo. Así es que discúlpame por emocionarme tanto. Entonces buscámonos y nos vámonos rápidos. Aquí al 1500 al 430. Ya explicamos lo más importante. Aquí nomás sería darle un poquito de vuelo rápido. Los martes y jueves la misma mecánica. La misma mecánica, excepto las últimas 2 semanas. No hacemos gimnasio. Acuérdate. Para todos los planes será lo mismo, no hacemos gimnasio. Bien, esos son los puntos más importantes y bajamos los trotes, ¿no? Las cantidades, esto. Ahora, vámonos con lunes, miércoles y viernes. ¿Qué hacemos aquí? Aquí, fíjate, cambiamos 10 a 12, 400 por 200. ¿Ok? De 10 a 12 sería la cantidad de 400 por 200 de trote. Bien, igual la misma mecánica, igual. Nos vamos al miércoles y 6,800 por 3 minutos de trote. Ok, acá hacemos 6 miles por 3 minutos de trote. Aquí hacemos 5,800. Acá hacemos 3 miles por 3 minutos de trotes. Como ves, aquí ya empieza a bajar la cantidad, ¿no? Ya son 3 miles. Ya no es tanta la cantidad. Los viernes vamos a hacer 6,300 por 100 metros caminando. Ya te había explicado eso. Está la pista. Aquí está la salida del punto en que salgas. Arrancas 100, 200 y 300. Aquí está. Todos estos 100 metros tú los caminas. Cuando llegues aquí, arrancas otra vez. Y así haces los 6,300 o lo que indique, ¿no? Entonces los domingos, pues es un 60 minutos de ritmo ascendente. Empiezas subiendo el kilometraje poco a poco, ¿no? Aquí ya te recomiendo que compitas, te metas a una competencia. Si no hay competencia, como te expliqué, pues tú solito en la pista te vas y te checas ahí lo que hagas con la finalidad de ir introduciendo ya al cuerpo a decirle así vas a correr, así quiero correr, y ahí tú te das cuenta en qué punto eres más débil, si al inicio, a la mitad o al final, ¿ok? Para que trabajes en tus puntos débiles y en los fuertes los aproveches. Acá hacemos otro ya, los trotes de menos a más. Bueno, vámonos al otro mes para no hacerlo tan largo. Bueno, aquí está ya el último mes que te decía. Recuerda, 1, 2, 3 meses. General, específico, también se llama especial, y competitivo, también se llama precompetitivo y acá competitivo. Entonces, tenemos eso, ¿no? Bien, entonces, como te decía, aquí está el 430 a buscar.
Y este sería el mes 3, acuérdate, mes 1, 2, 3, general, específico y competitivo, ¿no? O precompetitivo también se llama aquí, específico, son varias formas. Bueno, aquí lo vamos a decir el competitivo. ¿Por qué competitivo? Porque ya es donde se afina ya el ritmo para entrar ahora sí al combate. Acuérdate, ya es para entrar al campo de batalla y por eso tienes que afinar lo que quieres hacer. Aquí tienes que simular ya la realidad. La realidad a conseguir el tiempo, obviamente, ¿no? Esta es la realidad, todo es una realidad, pero estamos hablando en realidad en cuestión al tiempo que quieres realizar. Por eso los entrenamientos deben ser de acuerdo a tu realidad, que es el tiempo. ¿Te acuerdas que te expliqué el 100% de todas las tablas? Por eso me di la tarea de ponértelo, regalarte todas las distancias para que si quieres hacer, acuérdate, el 100%, ¿no? En la tabla que vimos. Aquí los 200. Ahora, ¿qué modificación hago en este mes? Digo, sí, en este mes, a diferencia del otro programa de 1500, aquí ya te pongo series de repeticiones. O sea, vas a hacer 2 series de 3, 6. 200 la distancia y 200 de trote. ¿Ok? Tú haces, vamos a ponerlo aquí. Dice 3, 2 de 3 por 200 por 200. ¿Ok? Aquí sales y acá está el 200. Haces un 200, haces 200, haces 200. En cada 200 vas a hacer un trote y arrancas el otro. Cuando termine los primeros 200, si los primeros 200, vas a descansar 6 minutos. Haces 200 y vas a descansar 6 minutos parado. ¿Ok? Con la finalidad de recuperar el glucógeno y todos esos energéticos, ¿no? Estoy leyendo un libro ahí de fisiología que me llamó la atención. Me llamó la atención en el sentido de que le he estado prestando atención en cuanto a los tiempos de descanso. Digo, pues, ¿qué relación en sí tienen los tiempos de descanso? ¿Qué los inventaron así porque sí o no más? Y después de tanto tiempo empiezo a comprender que está relacionado con la recuperación de los energéticos. Es decir, por ejemplo, si haces velocidad de 50, 60 metros, pues ahí atacas la fosfocreatina y todo ese rollo, ¿no? La creatina y cuánto tarda el cuerpo en recuperar la creatina otra vez, pues ahí está la relación, ¿no? Eso es un regalo que yo te doy, ¿verdad? Por eso es importante los descansos, que respeten los descansos, porque muchos jóvenes dicen, no, yo para qué necesito descansar, que 5, que 10 minutos me la aviento y se van, ¿no? Entonces, eh, puede traer con el tiempo, claro, con el tiempo, con los años me refiero, trastornos de los órganos, pero esos son temas ya muy avanzados de fisiología, pero aquí de manera simple para que le des importancia, porque debes de respetar los tiempos que se asignan. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces aquí igual, 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 ¿ok? Entonces martes y jueves es igual, hacemos el rodaje, hacemos el gimnasio. Aquí en el gimnasio te voy a recomendar, más adelante voy a ir a grabar las rutinas en el gimnasio de los ejercicios que vamos a ir transformando en esto, ¿no? Ahorita pues ando un poquito fuera de tiempo en esto, pero aquí hay que trabajar los gemelos, o sea, las pantorrillas, sí o sí, hacer, como somos de media distancia, tenemos que hacer de pérdida de 30 repeticiones para arriba, ¿ok? Ahí te pones una barra si tienes, o te pones un chaleco o algo, o con el propio cuerpo, para arriba y para abajo, para arriba, para abajo. Ese es uno. El otro es, hay que hacer hiperextensión, o sea, los abdominales en inversa y también normales, ¿ok? La otra es la media sentadilla, hay que realizar media sentadilla. También igual todos los ejercicios hay que realizar de 30 repeticiones para arriba, o hacerlas de minuto por minuto, un minuto por un minuto de descanso. Y otro de los muy importantes, que prácticamente la gente, ni gente experimentada con entrenadores que yo he visto, es el trabajo de los brazos. El trabajo de los brazos. Aquí el trabajo de los brazos lo podemos hacer con ligas. Con la liga es la más recomendable aquí en esta etapa, ¿ok? En esta etapa la liga es la más recomendable que trabajes. Agarras unas ligas de no muy pesadas, porque aquí hay que calcular los RMs, pero entonces con un tercio de tu cuerpo es suficiente, digamos entre 7 libras a 15 libras, ¿no? Porque es general, porque pues hay mujeres y hay hombres y hay jóvenes y hay adultos, entonces ahí tú agarras una que tú puedas más o menos sostener
un minuto braceando sin parar, tanto para los bíceps como para los tríceps. Ok, ese es un regalo que yo te doy que nadie te va a decir. Entonces, esos serían 5 o 6 de los ejercicios más específicos. Eso es lo que también es importante en esta etapa. Cuando empiezas en la etapa general, comienzas con unos 15 ejercicios, la general. La específica ya reduces a unos 12, 10 ejercicios, o podrían ser hasta 8 en la específica. Y aquí en la competitiva ya se hacen unos 4 o 6 ejercicios. ¿Ok? Que son los que yo te mencioné. O sea, te mencioné 4 o 6 ejercicios. Que ya ese es el caminito desde que empiezas hasta que terminas en cada temporada. Muy importante. Esto tarda muchos años uno en aprender esto. Yo te lo doy aquí bien fácil para que vayas asimilando, comprendiendo. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué nos falta aquí? Ya explicamos los martes, miércoles. Perdón, los martes y jueves. Sigue el miércoles. Aquí hacemos 3000. Aquí acuérdate, hay que en este mes al 100%. ¿Ok? En este mes hay que hacerlos todos al 100%. Es lo que yo te voy a recomendar. Respeta las distancias, respeta los tiempos de descanso. Ok, 3 minutos. Aquí fíjate, ya te doy 10 minutos aquí, porque aquí ya te demanda mucho gasto de energía. Ok, aquí ya te 6 minutos. Entonces los viernes, ya nos vamos los viernes a hacer los 150 igual en series de repeticiones. Series de repeticiones. 2 por 5 que serían 10, ¿no? Haces 5 de 150 metros, caminas 100, haces 150. Ok, vamos a hacerlo otra vez. Aquí corres tus 150 metros por aquí, caminas, regresas caminando por aquí, o si te quieres ir por acá, pero vuelves a arrancar aquí, así, 5 veces. Después de terminar 5 veces vas a descansar los 10 minutos. ¿Ok? Eso es muy importante. Es por una recuperación total y de descanso también. Activo se podría decir. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Ok? Aquí, como te decía, series de repeticiones. En muchos videos anteriores yo a veces menciono series de series o sí, es la más común que digo series de series a veces. eh, y luego digo que pido disculpas. La disculpa pues tanto es para ti como para mí, ya que su servidor pues está acostumbrado a leer varios autores de diferentes, se puede decir, nacionalidades, ya sean alemanes, rusos, polacos, españoles, americanos, mexicanos y a veces alemanes traducidos al inglés y así. Entonces, eh, es normal decir series de series que para decir series de repeticiones. Esto es lo más común para nosotros aquí en la República es lo más común. Pero ya los que nos metemos mucho a los libros, ya empezamos a encontrar términos diferentes y tenemos que traducir estas cosas para poderlas entender. Al menos a mí en lo personal me ha pasado. Entonces, eh, tal vez me siga pasando, pero es normal, ¿no? El chiste es que son series de repeticiones, que será esta nomenclatura. Y este tipo de repeticiones, de series de repeticiones, son para corredores avanzados. Es por eso que en muchos programas de 5 kilómetros y eso no los he puesto. No he puesto nada de este tipo de entrenamientos, ya que son para corredores avanzados. ¿Qué es un corredor avanzado? Pues ya de por edad perdía 3, 4 años. Ok, sí, así de fácil. Los primeros 3 años de cualquier que entre a entrenar es la etapa general. Los siguientes 3 años es la etapa específica y los siguientes 3 años sería la competitiva o el alto rendimiento. Aquí esto cualquiera te puede entrenar, cualquiera te puede entrenar, cualquiera te puede asesorar. Pero aquí es donde ya muchos corredores ya les falla. No es que les falla a los corredores, o sea, a los entrenadores que se dedican a enseñar a la gente, es aquí donde ya, porque esto requiere mucho control del atleta. Así es que si un día brincas tus 3, 4, 5 años y no avanzas, es que ya pues si estás con un entrenador, aquí es donde está la falla, ¿no? Aquí así se necesita estudios, aquí sí se necesita estudios, muchos estudios y la 3 es la combinación de estas dos. Y se requiere mucho, sí se requiere mucho estudio, definitivamente se requiere, ¿no? No es me saco un chicle y me lo como y ya no, ¿ok? Entonces, eso es como información general, pues te deseo lo mejor. Eh, Sé paciente, aquí poco a poco iremos estructurando todo el plan sin ningún egoísmo, sin ningún
envidia ni nada. A su servidor le ha ido bien en la vida, está agradecido y es por eso que yo quiero compartir, se puede decir, mi amor, mi conocimiento por ti, para ti, porque pues tengo gran aprecio por mi país, por mi gente y cualquier persona del mundo, obviamente, ¿no? Entonces, entonces aquí estamos, no dejes de prepararte, no dejes de estudiarte y pues adelante, ¿no? Aquí estamos, chao, un abrazo, te veo, ay, ya le pegué, chao, 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 chao.